El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola a todos y todas, les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta cápsula educativa sobre el cerebro humano. Mi nombre es Ángela Contreras y en esta ocasión vamos a conversar sobre las estrategias diversificadas en el aula. Ya conversamos anteriormente sobre la autogestión en la actitud docente. En este caso nos vamos a referir a las estrategias de intervención dentro del aula. Lo primero es entender a qué nos referimos con la gestión o esta autogestión de aula. La verdad es que lo vamos a entender desde considerar todas aquellas decisiones que nosotros tomamos para diseñar e implementar nuestras clases en relación a todas las variables, ¿sí?, que están dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros consideramos todas estas variables y tomamos decisiones al respecto, estamos gestionando nuestra aula. Las decisiones docentes la verdad es que son muy importantes, ¿sí?, porque afectan directamente el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de gestionar nuestras aulas, debemos ponernos en el lugar también de nuestros estudiantes, en donde ellos perciben lo que es ser parte de este curso, de esta asignatura y con este profesor. ¿Cómo se sienten mis estudiantes conmigo como profesor? ¿Sí? En mi clase, ¿se sienten cómodos? ¿Se sienten abiertos al aprendizaje, motivados? ¿Se sienten agobiados? ¿Les es indiferente? ¿Cómo perciben ellos esto de ser mi estudiante? Ahora, todo cuanto nosotros gestionamos tiene que ver también con nuestro sistema de creencias, con nuestras creencias como docentes sobre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre mis estudiantes y sobre sus potencialidades, sobre las expectativas que tengo, sobre los objetivos que me propongo, etc. Tiene que ver mucho con eso también. Como docentes, nosotros debemos considerar 2 variables fundamentales. Primero, debemos considerar las características de nuestros estudiantes. Por lo tanto, conocer a nuestros estudiantes es muy importante. No olvidar que cada curso es un mundo distinto, tienen diferentes personalidades y cada curso posee también una riqueza en neurodiversidad. Son todos diferentes, pero yo más o menos debo conocer las características de mi curso para poder gestionar de forma más eficiente los recursos para el aprendizaje. Y por otra parte, debo tener plena claridad sobre mi planificación, ¿sí? La planificación es fundamental, conocer los objetivos seleccionados, los objetivos específicos, objetivos diversificados, indicadores de logro, la experiencia de aprendizaje que quiero desarrollar, la tarea que yo voy a proponer para que mis estudiantes ejecuten, el tiempo con el que dispongo, etc. Todo esto es muy importante al momento de gestionar. Ahora, esta cápsula va dirigida al acceso, ¿sí?, al acceso al aprendizaje. Por lo tanto, lo primero que vamos a considerar es la estructura del aula, que pareciera no ser tan importante, pero es relevante. La forma en la cual se organiza el espacio tiene impacto directo en el logro y en el desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. La distribución tradicional de las salas
donde están todos los niños sentados en fila, mirándose la nuca, mirando hacia adelante, con el profesor en la pizarra, parado ahí, en donde la clase es más bien expositiva. La verdad es que pertenece a un modelo homogeneizador, ¿sí? Y nosotros estamos con aulas heterogéneas. Siempre han sido aulas heterogéneas, pero nosotros hoy día somos conscientes de eso. Por lo tanto, debemos gestionar en consecuencia. Este tipo de metodología no es la más apropiada. Nosotros debemos flexibilizar y debemos buscar estrategias de estructuración dentro del aula que sean más eficientes para trabajar en diversidad. Muchas veces nosotros queremos hacerlo, pero nos da miedo, nos da un poco de susto el caos. Y es legítimo. Como docentes sabemos que cuando entramos en estas situaciones de caos cuesta mucho mantener el control. Ruidos, golpes, movimientos, empujones. La verdad es que, claro que inquieta. Pero para poder disminuir, ¿sí?, las posibilidades de que se genere este caos, la clave está en planificarlo, ¿sí? Esta estructuración debe ser parte de mi planificación. No debe ser espontánea, no es complementaria, es parte de la planificación. Hay muchísimas formas de reestructurar las salas, pero vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, en semicírculo. El semicírculo sirve para que los estudiantes se miren, ¿sí? Se observen todos entre sí. Una mesa larga. La mesa larga contribuye a la sensación o al impulso por colaborar, por participar, por comunicar. Podemos disponer la sala en un círculo, con nosotros como parte del círculo, ni adentro ni afuera. Esta es la versión más democrática del agrupamiento, tanto social como dentro del aula, porque estamos todos, nos percibimos todos en un mismo nivel, ¿sí? Podemos distribuir, si es un salón grande, patio, comedor o sala de biblioteca, porque ojo, cualquier espacio dentro del establecimiento puede ser un escenario de aprendizaje, y establecer zonas. Esto invita al desplazamiento, al movimiento de los estudiantes. Si somos más creativos y más aventureros, en el suelo, cada uno en un cojín, en un tapete, nosotros también en nuestro cojín, y nos ubicamos en el suelo. Eso invita también a la confianza, ¿sí? Inspira bastante tranquilidad. Ahora, muy importante, estas u otras formas de estructurar la sala, porque hay muchísimas, ustedes pueden elegir, deben estar directamente relacionadas con la experiencia de aprendizaje que ustedes van a desarrollar. No es al azar, debe estar dirigida al tipo de tarea y el tipo de ejecución que ustedes esperan que se desarrolle dentro de esta actividad. Ustedes deben tener claro la actividad, la tarea, el tipo de ejecución y las habilidades que queremos desarrollar. Pero, ¿cómo nosotros podemos reestructurar nuestra sala sin morir en el intento? ¿Sí? Sin perder el control de nuestra actividad. La idea es situarse, miren, para empezar, nosotros tenemos que visualizar el aula como estudiante, desde la posición que ocupa en el espacio el estudiante, cómo percibe, ¿sí? Cómo visualiza el contexto de la sala, cómo escucha, se percibe más bien invisible en el lugar donde se encuentra, se siente muy expuesto, y así un sinfín de otras preguntas que al responderlas a nosotros nos van a servir como herramientas para poder gestionar esta estructuración dentro de la sala, para poder aportar al aprendizaje y al desarrollo eficiente del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Sí? Eso no puede ser intuitivo, debo hacerlo a partir de este ponerme en la posición de mis estudiantes. Para evitar el caos, ya dijimos que primero vamos a planificarlo, pero en segundo lugar es importante hacer partícipes a nuestros estudiantes, no simples ejecutantes. No es decir, ya chiquillos, muevan las mesas, muevan las sillas. No, es explicar por qué lo vamos a hacer, cuál es el objetivo y la finalidad, para qué lo vamos a hacer, y plantearles también legítimamente mis aprensiones, que temo que se desordenen, temo que griten, temo. ¿Qué me sugieren ustedes? Y ellos también pueden contribuir con ideas para la logística de esta reestructuración, ¿sí? De esta forma, nosotros hacemos que nuestros estudiantes sean conscientes de sus propias conductas y vamos impulsando y potenciando la autorregulación, que por Dios que es importante y por Dios que está descuidada dentro de los sistemas educativos. Es algo que también tenemos que tener en consideración. En caso de no tener una sala grande que nos permita esta reestructuración de las mesas y los pupitres en el mismo puesto, nosotros podemos reagrupar, ya no trabajar solo con el compañero del lado, sino que con el de adelante, con el de atrás. Cambiarnos, el que estaba atrás se viene para acá y yo trabajo con el de más atrás. O sacar a los estudiantes de la sala y reincorporarlos azarosamente en los puestos e invitarlos a trabajar colaborativamente con los compañeros con los que se van a situar en ese momento. ¿Sí? Se puede hacer. No permitamos, por favor, que la falta de recursos, ¿sí?, óptimos
dentro de lo que nosotros esperamos para realizar una clase, sea el impedimento para que nosotros podamos desarrollar estrategias. Adaptémoslas, ¿sí? Adecuémonos al contexto que tenemos, porque si nos mantenemos estáticos, lo único que hacemos es perjudicar el desarrollo del aprendizaje de nuestros chiquillos. Es importante también intentar cautelar, no sé, la visibilidad, la acústica, tratar de disminuir los ruidos, la temperatura. Si hace mucho frío, no hagamos actividades pasivas donde los niños van a estar sentados mirando para adelante quietitos porque se van a entumir y eso va a bajar el nivel atencional, va a impedir que ellos se puedan concentrar en lo que yo les estoy pidiendo. Hagamos actividades en movimiento, ¿sí? Otra cosa importante, las paredes de la sala de clase. Las paredes de la sala de clase no deben invitar a la distracción, ¿sí? No deben estar llenas de información que muchas veces es innecesaria para el aprendizaje. Ahora, yo tampoco considero que una sala absolutamente pulcra y limpia sea lo más adecuado, ¿sí? La idea es que la sala, cuando el niño ingresa, entienda que es un sector de aprendizaje. Podemos poner paneles, por supuesto, podemos poner rutas de aprendizaje, ¿sí? Podemos, si queremos, también poner los trabajos de los mismos chiquillos ahí como mostrario. Lo que sí no debemos hacer, y yo los invito a reflexionar sobre eso, es a utilizar los muros para disponer algún tipo de distintivo que caracterice entre mejores y peores estudiantes, ¿sí? Porque eso lo que hace es engrandecer arbitrariamente a algunos y castigar poderosamente la autoestima de otros. No construyamos autoconcepto académico de esta manera. Hay muchísimas otras formas de hacerlo, que son mucho más significativas y enriquecedoras para nuestros estudiantes. Ahora, también hay que considerar que dentro de esta diversidad podemos tener estudiantes que presenten características del espectro autista, por ejemplo. Entonces ahí usted me dice, sí, pero ¿cómo voy a hacer todo este movimiento? Se me va a descompensar. La verdad es que si nosotros conocemos las características de mi estudiante, cuando yo sé cómo reaccionan frente a diferentes estímulos, tengo mayores posibilidades de gestionar con eso. Entonces, primera estrategia, anticipación. Nunca la sorpresa. Si yo recurro a la sorpresa, por supuesto que lo voy a impulsar a una descompensación. Recordemos que si nosotros anticipamos, si nosotros tenemos, por ejemplo, paneles en donde aparece claramente lo que va a pasar y cuándo va a pasar, el estudiante ya está preparado para aquello. Por lo tanto, él no necesita flexibilizar qué es lo que ellos no van a poder hacer, sino que va a saber concretamente qué va a pasar y si va a disponer para aquello. ¿Sí? Esas son consideraciones que también tenemos que tener. No permitamos que nuestra flexibilidad y nuestra creatividad agobie a nuestros estudiantes, ¿sí? Sino que justamente lo contrario. Y ya al momento de la clase, una primera sugerencia, por favor, no nos atornillemos en el suelo al lado de la pizarra. Desplazamiento. Independiente a cuál sea la estructura en la que usted dejó su aula para sus estudiantes, desplazamiento. Usemos el espacio como nuestro aliado, ¿sí? Aquí como estrategia también el vínculo, mirar, ojalá hacer contacto visual con todos mis estudiantes, no perder a ninguno de vista. La voz, conectarlos con la voz, jugar con la entonación, establecer coherencia entre mi voz, el tono de mi voz y mi corporalidad. De esa forma los mantengo más atentos cuando algo es grande, cuando algo es pequeñito. ¿Sí? Yo puedo hacer esto de tal forma de tener conectados a mis estudiantes. No debo permitir que ninguno se me aísle. No debo permitir que alguno se vuelva invisible. Deben estar todos muy, muy detectados y dentro del contexto de grupos o de duplas o como sea que ustedes los establecieron de trabajo, colaborando y construyendo, ¿sí? Evidentemente en relación a sus potencialidades individuales. Es muy importante no olvidar que el contexto es un aula heterogénea. Eso es algo que tenemos que tener aquí. No se nos puede olvidar que nuestros niños son todos diferentes y aprenden de formas distintas. Por lo tanto, cuando yo transmito información, debo intentar de que mis estudiantes la perciban multisensorialmente, ¿sí? Para que cada uno le incorpore a su estructura por los canales o vías sensoriales que les sean más favorables en su desarrollo, ¿sí? Que tengan más relación con sus características individuales. Hay diferentes actividades que nosotros podemos hacer para potenciar estas aulas heterogéneas, ¿sí? Considerando que dentro de esta aula tengo niños que aprenden con diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje, tienen diferentes preferencias de aprendizaje, diferentes asimilaciones, etc. Entonces, por ejemplo,
Para potenciarlos a todos y trabajar en colaboración y participación, porque ojo, todos deben participar, análisis colaborativos por grupo, desarrollo de ideas en grupo, debates entre grupos, tareas de resolución de problemas en forma colaborativa, diseño de planificación, ¿por qué no diseñar proyectos o microproyectos? Simulaciones o juegos de rol en grupos. La idea es darle la posibilidad a todos de que participen, ¿sí? No independiente a sus características, sino que aprovechando sus características. Es importante que nosotros intentemos dentro de nuestras competencias estimular y potenciar habilidades no solo académicas, sino que habilidades que les permitan a ellos el desarrollo integral a lo largo de la vida, ¿sí? Habilidades para la vida, funciones ejecutivas. Necesitamos nosotros desarrollar y entregar herramientas que favorezcan a la autonomía, ¿sí? que favorezcan al autoconocimiento, el autoconcepto académico. Todo esto entonces es importante de considerar. Y ojo, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, a mí no me gusta el especiales, cambiémoslo por diferentes o diversos, ¿sí? Ese adjetivo ya está de más. Nuestra aula es heterogénea y dentro de ese aula yo tengo un mundo de posibilidades. Los dejo entonces con esto, invitados a la reflexión y cordialmente invitados a nuestra nueva cápsula. Que estén muy bien.